cambios en la velocidad del crecimiento óseo y, en última instancia, a la curvatura de la columna vertebral. Nunca están presentes al nacimiento y tienden a aparecer en la infancia, la niñez o la adolescencia. Los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores, pedículos y láminas, son normales en estos pacientes. Cuando una escoliosis está presente desde el nacimiento, escoliosis congénita, suele estar asociada con otras alteraciones del desarrollo. En estos pacientes hay una fuerte asociación con otras alteraciones de la pared torácica, el tracto genitourinario y cardiopatías. Este grupo de pacientes precisa una cuidadosa evaluación por parte de varios especialistas. Un grupo infrecuente pero importante de escoliosis lo constituyen aquellas en las que el músculo es anómalo. La distrofia muscular es el ejemplo más frecuente de este tipo de patología. El músculo anormal no mantiene la alineación normal de la columna vertebral, y como resultado se desarrolla una curvatura. Para establecer el diagnóstico se requiere una biopsia muscular. Otros trastornos que pueden producir escoliosis incluyen tumores óseos, tumores de la médula espinal y protrusiones discales localizadas. Conceptos prácticos. Hipercifosis. La hipercifosis es una curvatura anómala de la columna vertebral en el segmento torácico, que produce una deformidad en joroba. Esta condición tiene lugar en ciertos estados patológicos, el más grave de los cuales suele ser secundario a una infección tuberculosa de un cuerpo vertebral torácico, donde la cifosis se angula en el punto de la lesión. Esto produce la deformidad en giba, alteración de alta prevalencia antes de que se utilizara la medicación antituberculosa. Conceptos prácticos. Hiperlordosis. La hiperlordosis es una curvatura anómala de la columna vertebral en la región lumbar, lo que produce una deformidad en silla de montar. Conceptos prácticos. Variación del número vertebral. Suele haber 7 vértebras cervicales, aunque en determinadas patologías se pueden fusionar. La fusión de las vértebras cervicales se puede asociar a otras alteraciones. Por ejemplo, el síndrome de Klippel-Feil, en el cual existe una fusión anormal de las vértebras C1 y C2 o de C5 y C6, y puede asociarse con una escápula alada, hombro de Sprengel y anomalías cardíacas. Son bien conocidas también las variaciones en el número de vértebras torácicas. Una de las alteraciones más comunes en las vértebras lumbares es la fusión parcial de la vértebra L5 con el sacro, sacralización de una vértebra lumbar. También se puede producir una separación parcial de la vértebra S1 del sacro, lumbarización de la primera vértebra sacra. La vértebra L5 generalmente puede identificarse por el ligamento iliolumbar, que es una banda de tejido conjuntivo que se extiende desde la punta de la apófisis transversa de L5 hasta la cresta ilíaca bilateralmente. Aparece una hemivértebra cuando solo se desarrolla un lado de la vértebra. Conceptos prácticos. Vértebras y cáncer. Las vértebras son una localización frecuente de enfermedad metastásica, diseminación secundaria de células cancerígenas. Cuando las células cancerígenas crecen, dentro de los cuerpos vertebrales y de los elementos posteriores, interrumpen el recambio normal de células óseas, lo que lleva a modificaciones en la destrucción o formación ósea y a la alteración de las propiedades mecánicas del hueso. Una lesión menor puede, por tanto, producir el colapso vertebral. Las células cancerosas tienen un metabolismo de la glucosa mucho mayor que las células óseas adyacentes normales. Estas células cancerosas metastásicas, por tanto, pueden detectarse administrando glucosa marcada con radioisótopos a un paciente y luego rastreando donde se ha metabolizado la glucosa marcada. Es importante reseñar que en las vértebras que contienen una patología metastásica extensa, pueden sobresalir fragmentos de tumor dentro del conducto vertebral, que compriman los nervios y la médula espinal. Conceptos prácticos. Osteoporosis. La osteoporosis es una condición fisiopatológica en la cual la calidad ósea es normal, pero la cantidad de hueso es deficiente. Es un trastorno metabólico que afecta frecuentemente a mujeres entre los 50 y los 60 años, y a hombres a partir de los 70 años. Muchos factores influyen en el desarrollo de la osteoporosis, incluyendo predeterminación genética, nivel de actividad y estado nutricional, y en particular, niveles de estrógeno en las mujeres. Las complicaciones típicas de la osteoporosis son las fracturas por aplastamiento de cuerpos vertebrales, las fracturas radiales distales y las fracturas de cadera. La edad avanzada y la mala calidad del hueso
aumentan la susceptibilidad de los pacientes a padecer fracturas. La curación tiende a verse alterada en estos pacientes mayores, quienes, en consecuencia, requieren largas estancias hospitalarias y rehabilitaciones prolongadas. Los pacientes que tienen probabilidad de desarrollar osteoporosis pueden identificarse mediante un estudio de absorciometría dual de rayos X. Dosis bajas de rayos X se hacen pasar a través del hueso, y contando el número de fotones detectados y sabiendo la dosis administrada, resulta posible calcular el número de rayos X absorbido. La cantidad de rayos X absorbida se correlaciona directamente con la masa ósea, pudiendo utilizarse para predecir si un paciente está expuesto o no a riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas. Articulaciones. Articulaciones entre las vértebras en la región dorsal del tronco. Los dos tipos principales de articulaciones entre las vértebras son sínfisis entre cuerpos vertebrales. Articulaciones sinoviales entre apófisis articulares. Una vértebra típica tiene un total de 6 articulaciones con las vértebras adyacentes, 4 articulaciones sinoviales, 2 arriba y 2 abajo, y 2 sínfisis, una arriba y una abajo. Cada sínfisis incluye un disco intervertebral. Aunque el movimiento entre dos vértebras cualesquiera es limitado, la suma de los movimientos entre todas las vértebras produce un amplio rango de movimiento para la columna vertebral. Los movimientos de la columna vertebral incluyen flexión, extensión, flexión lateral, rotación y circunducción. Los movimientos de las vértebras en una región determinada, cervical, torácica o lumbar, vienen determinados por la forma y orientación de las superficies articulares, en las apófisis articulares y en los cuerpos vertebrales. Sínfisis entre los cuerpos vertebrales, discos intervertebrales. La sínfisis entre cuerpos vertebrales adyacentes está formada por una capa de cartílago hialino en cada cuerpo vertebral y un disco intervertebral que se sitúa entre dichas capas. El disco intervertebral consta de un anillo fibroso externo que rodea un núcleo pulposo central. El anillo fibroso consta de un anillo externo de colágeno que rodea una zona más amplia de fibrocartílago, dispuesta de forma lamelar. Esta disposición de las fibras limita la rotación entre vértebras. El núcleo pulposo ocupa el centro del disco intervertebral, es de naturaleza gelatinosa y absorbe las fuerzas de compresión entre las vértebras. Los cambios degenerativos en el anillo fibroso pueden conducir a la herniación del núcleo pulposo. En ocasiones, las hernias posteriores y laterales comprimen las raíces de un nervio espinal en el foramen intervertebral. Articulaciones entre arcos vertebrales, articulaciones sigapofisarias. Las articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares superiores e inferiores de vértebras adyacentes son las articulaciones sigapofisarias. Una fina cápsula articular que se fija a los márgenes de las facetas articulares envuelve cada articulación. En las regiones cervicales, las articulaciones sigapofisarias están inclinadas inferiormente de anterior a posterior, y su forma facilita la flexión y la extensión. En las regiones torácicas, las articulaciones están orientadas verticalmente, y su forma limita la flexión y extensión, pero facilita la rotación. En las regiones lumbares, las superficies articulares son curvas y las apófisis adyacentes se encajan, limitándose, por tanto, el rango de movimiento, aunque la flexión y extensión son aún movimientos principales en la región lumbar. Articulaciones uncovertebrales. Los bordes laterales de las superficies de las vértebras cervicales típicas presentan protuberancias en forma de cresta o labio, a las que se denomina apófisis unciformes. Estas pueden articularse con el cuerpo de la vértebra superior para formar pequeñas articulaciones sinoviales uncovertebrales. Conceptos prácticos. Dolor de espalda. El dolor de espalda es un trastorno extraordinariamente frecuente. Puede estar relacionado directamente con problemas mecánicos o con una protrusión discal que comprima un nervio. En los casos que afectan a los discos, puede resultar necesario intervenir quirúrgicamente y extirpar el disco que está comprimiendo el nervio. Es frecuente que los pacientes se quejen de dolor y no se encuentre una causa inmediata. El dolor es, por tanto, atribuido a malestar mecánico, que puede estar causado por cambios degenerativos. Uno de los posibles tratamientos consiste en introducir una aguja en la articulación interfacetaria e inyectar un anestésico local y esteroides. Conceptos prácticos. Hernia de discos intervertebrales.
Los discos intervertebrales están constituidos por una porción central, el núcleo pulposo, y una serie compleja de anillos fibrosos. Se puede producir un desgarro en el anillo fibroso a través del cual puede salir el material del núcleo pulposo. Pasado un tiempo, este material puede alcanzar el conducto vertebral o un foramen intervertebral para presionar sobre estructuras nerviosas. Esta es una causa frecuente de dolor de la región dorsal del tronco. Un disco puede protruir posteriormente para contactar directamente con la médula, o con las raíces de los nervios lumbares dependiendo del nivel, o puede sobresalir en sentido posterolateral adyacente al pedículo, y comprimir una raíz descendente. En las regiones cervicales de la columna, la prominencia de un disco cervical se osifica con frecuencia y se denomina barra osteofitaria. Conceptos prácticos. Enfermedades de las articulaciones. Algunas enfermedades afectan principalmente a articulaciones sinoviales, en lugar de a las sínfisis. Un ejemplo típico es la artritis reumatoide, que afecta primariamente a articulaciones y bolsas sinoviales, dando lugar a la destrucción de la articulación y de su tapizado interno. Las sínfisis suelen estar preservadas. Ligamentos. Las articulaciones intervertebrales se ven reforzadas y mantenidas por numerosos ligamentos, los cuales pasan entre los cuerpos vertebrales, e interconectan componentes de los arcos vertebrales. Ligamentos longitudinales anterior y posterior. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior se encuentran en las superficies anterior y posterior de los cuerpos vertebrales, y se extienden a lo largo de la mayor parte de la columna vertebral. El ligamento longitudinal anterior se encuentra unido en su parte superior a la base del cráneo, y se extiende inferiormente hasta unirse a la superficie anterior del sacro. A lo largo de su longitud se fusiona con los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. El ligamento longitudinal posterior se halla en la superficie posterior de los cuerpos vertebrales, y tapiza la superficie anterior del conducto vertebral. Como el ligamento longitudinal anterior, se fija a lo largo de su longitud a los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. La parte superior del ligamento longitudinal posterior, que conecta la vértebra C2 con la cara intracraneal de la base del cráneo, se denomina membrana tectoria. Ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos a cada lado se sitúan entre las láminas de vértebras adyacentes. Estos ligamentos anchos y delgados están constituidos predominantemente por tejido elástico y forman parte de la superficie posterior del conducto vertebral. Cada ligamento amarillo discurre entre la superficie posterior de la lámina de la vértebra inferior y la superficie anterior de la lámina de la vértebra superior. Los ligamentos amarillos resisten la separación de las láminas en la flexión y ayudan a la extensión de vuelta a la posición anatómica. Ligamento supraespinoso y ligamento nucal. El ligamento supraespinoso conecta los extremos de las apófisis espinosas vertebrales, discurriendo a través de ellas desde la vértebra C7 hasta el sacro. Y desde la vértebra C7 hasta el cráneo, el ligamento se hace estructuralmente distinto, con respecto a las partes más caudales, y se denomina ligamento nucal. El ligamento nucal es una estructura triangular laminar, situada en el plano medio sagital. La base del triángulo está unida al cráneo, desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero magno. Su vértice está unido al extremo de la apófisis espinosa de la vértebra C7. La cara profunda del triángulo está unida al tubérculo posterior de la vértebra C1 y a las apófisis espinosas de las otras vértebras cervicales. El ligamento nucal sostiene la cabeza. Resiste la flexión y facilita el retorno de la cabeza a la posición anatómica. Las anchas superficies laterales y el borde posterior del ligamento proporcionan fijación para los músculos adyacentes. Ligamentos interespinosos. Los ligamentos interespinosos se extienden entre las apófisis espinosas de vértebras adyacentes. Se fijan desde la base al vértice de cada apófisis espinosa, y se mezclan con el ligamento supraespinoso posteriormente, y con los ligamentos amarillos anteriormente y a cada lado. Conceptos prácticos. Ligamentos. Los ligamentos amarillos son estructuras importantes asociadas con el conducto vertebral. En procesos degenerativos de la columna vertebral, los ligamentos amarillos se pueden hipertrofiar. Este hecho se asocia a menudo a hipertrofia y a cambios artríticos en las articulaciones cigapofisarias. En combinación, la hipertrofia de la articulación cigapofisaria, la hipertrofia de los ligamentos amarillos y una prominencia discal leve
pueden reducir las dimensiones del conducto, dando lugar a un síndrome de estenosis de conducto vertebral. Conceptos prácticos. Fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales pueden